para la promoción del altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a disfrutar una hora de charla con Ana Lilia Arias. Ella es directora de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, PEAC. Se trata de aprender a ser excelentísimos correctores de estilo, respetando los textos originales, el sentido, el contenido de los distintos autores, y no es una tarea fácil, es una tarea que implica mucha disciplina, mucha inteligencia, cultura también y por supuesto que manejar la gramática de manera extraordinaria. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Muy bien, muchas gracias, Tere. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Igual. Gracias por estar aquí. Platícanos qué es la asociación PEAC, hace cuánto que se creó, quiénes la integran, de qué manera trabajan en lo cotidiano independientemente de los congresos y concilios que organizan cada año. Mira, la asociación ya tiene un tiempito. Nos fundamos el 11 de diciembre del 93, o sea que vamos a cumplir 20 años de trabajo. De trabajo como hormiguitas, con las uñas, arando con las uñas. Somos un grupo de personas que nos reunimos con la intención de profesionalizar el trabajo de la actividad editorial, no solamente de los correctores de estilo, sino de todos los trabajadores que participan en la cadena productiva de la industria editorial. ¿Qué serían? Cuéntanos. Pues hablar de los libros, por ejemplo, o de las ediciones impresas tipo revista, periódico, hace que la gente se enamore y le encuentre más sentido a tener el papel en sus manos y disfrutar una buena lectura. Para que un lector disfrute un libro o una revista, hay un trabajo previo que tiene que hacerse, igual que una obra de teatro, una película. Hay gente que estamos atrás en los que no nos van a ver. Cuando la gente disfruta el libro o disfruta la revista, disfruta la publicación, ya tuvo que haber no solamente quien escribiera el libro, sino quien revisara el libro, que viera, no nada más que no hubiera faltas de ortografía, sino que fuera coherente el texto, que tuviera lógica, que estuviera todo un tejido de palabras bien hecho, y quien lo formara, es decir, lo presentara de la manera como lo van a tener. Una hoja de papel es el primer momento, pero lo que yo digo es la transformación de pasar de oruga a mariposa, de una página en blanco, de una cuartilla, que así le llamamos nosotros, a una página de un libro o una página de una revista. Que tiene que ver ahí todo el diseño gráfico, el diseño editorial. ¿Y si van ilustraciones? Y si hay ilustración, fotografía, todo eso tiene que estar perfectamente bien acomodado para que la gente disfrute el libro. Todavía hay otra parte de lo que se conocen como correctores ortotipográficos. Es un término que suena como de espanto, es ortotipográfico, pero no es más que corregir las pruebas una y otra vez para ir depurando los errores hasta el momento en el que el texto llega limpio al lector. Una cosa importante ahora que tenemos muchas publicaciones, pero también con muchos errores, es que el lector debe conocer sus derechos, y una publicación que no ha cumplido con ese proceso es una publicación de mala calidad, que es conveniente que la reclamen, porque el lector también tiene derecho, está pagando lo que le piden por una publicación cualquiera, y es en el único caso en el que no tenemos derecho para protestar, para decir, bueno, hay muchos, pero en este en particular para decir, esto no lo hicieron, no cumplieron con el trabajo. Y dime, ¿tu organización la integran correctores de estilo, diseñadores gráficos? Diseñadores, traductores, desde escritores, reporteros, hasta impresores, de todo, editores, todas estas partes son las que integramos la asociación. ¿Y tú qué haces dentro de la industria editorial? ¿Cuál es tu rol? Yo me he especializado en la corrección de estilo. Ese ha sido mi trabajo desde hace 33 años que me dedico a la corrección. ¿Y lo haces de manera independiente al servicio de varias editoriales? No, el trabajo de corrección ahora no nada más está para las editoriales.
esto se ha abierto muchísimo. Originalmente las editoriales eran las que hacían los libros y luego las publicaciones periódicas, los periódicos o las revistas. Pero ahora no hay una organización que no requiera, que no tenga una publicación y por lo tanto que no requiera un corrector de estilo. Tan así, tan fácil encuentras trabajo de corrección en las tesis, con los informes de trabajo. Me decía una profesora, hasta para revisar un diploma se necesita la corrección de estilo. Los anuncios, las esquelas que han salido con erratas, precisamente porque no las revisó alguien, esos son detalles a los que uno tiene que atender. Entonces el trabajo es muy amplio, en realidad el campo es muy grande. Entonces empresas y organizaciones de la sociedad civil que tienen página de internet necesitarían, deberían contratar un corrector. El texto es el pretexto. Entonces, para lo que vayas a hacer necesitas un texto, entonces hay que revisarlo. ¿Y lo saben ellos? ¿Lo saben los empresarios, los líderes sociales? No, no toda la gente lo sabe. Por eso es por lo que tenemos muy poco tiempo dándonos a conocer, haciendo visible nuestro trabajo. Es un trabajo que viene desde antes de la imprenta, va a la par con la escritura. Es lógico, cuando los primeros seres humanos empiezan a desarrollar la escritura, es lógico que se cometan errores, somos seres humanos. Entonces tenía que haber alguien que revisara eso para evitar los errores. ¿Conoces alguna historia, anécdota dentro de los textos referentes a la época prehispánica y que hablen de algún corrector? De la época prehispánica no, es que lamentablemente nuestra cultura es europea. Es muy poca la información prehispánica que tenemos, prácticamente toda viene de Europa, ¿no? Desde los sumerios, los egipcios, los griegos, hay anécdotas que hablan sobre la corrección. Lamentablemente no todo está documentado. Si tú te interesa el tema, suponte que te interesa saber de la historia de la escritura, cómo se originó la escritura, vas a encontrar muchos libros sobre la historia de la escritura. ¿Quieres saber la historia de las letras? Lo vas a encontrar, la historia de las ediciones, lo que quieras, lo vas a encontrar. Historia de la corrección no hay, lamentablemente. No hay, y sin embargo tú conoces algunas anécdotas sí, claro. de esos países que has mencionado. Platícanos me he alguna. dedicado un poco a recopilar algo de esa información para documentar el trabajo de corrección. ¿Y lo harías en un libro? ¿Acabarías publicando un libro? Ahora ya hay varias anécdotas, sí. Hay un libro de Carlos López se llama, el compañero, el escritor, es editor de Praxis, es la editorial. Tiene un libro que se llama El arte con H, como el ar de que te vas a quedar helado, el arte de la errata, con muchísimas anécdotas sobre correcciones. Cuéntanos alguna. Aquí, mira, hay una muy típica. Se dice que la empiezan a documentar después de la aparición de la imprenta. En un principio los correctores eran la gente, bueno, hay que recordar que no toda la gente sabía leer y escribir. Esto de saber leer y escribir es muy reciente, unos 2 siglos para acá. Pero estamos hablando del siglo, ¿qué es? Del siglo XVI, por ahí de 1500. Las personas que se dedicaban a revisar los libros eran gente, verdaderos conocedores, humanistas con gran conocimiento. Los editores, que eran también impresores, eran lo mismo, editor e impresor era la misma función, competían para que sus libros fueran los mejores. Entonces ahí se cuenta una anécdota de un editor francés que contrataba a los mejores profesores de las universidades para que fueran los correctores de estilo. Dicen que apareció en un título, en una cabeza, decía el arpa, ¿qué es? El arpa de David. No, es el arpa de Noé, ¿no? El arpa de Noé apareció. Y así salió el libro publicado. Todos lo revisaron y salió el libro publicado. El problema es que el arpa no es de David, no es de Noé, perdón. El arpa no es de Noé, sino el arpa es de David. Cuando sale el libro, encuentra el autor y dice que el error no está en el nombre propio, no es entre si David o Noé, sino es la P, que no es arpa, sino arca.
y de ahí se transformó por completo. Del arpa de Noé pasa al arpa de David, cuando tenía que ser arca de Noé. Claro. También hay otra anécdota acerca de un libro ya esto es más reciente, con Alfonso Reyes, que dicen que tenía tantos errores, salió un libro que tenía tantos errores, que al sacar una crónica del libro le dicen, el amigo Alfonso Reyes acaba de publicar un libro de ratas y uno que otro poema. ¡Qué historias! Y están convocando al público. Por ahí encontré una convocatoria de que manden sus anécdotas de corrección de estilo actuales, ¿no? De cosas que han pasado. Tenemos. Y que han sido errores garrafales que han provocado incluso un conflicto político o que han aquí tenemos causado mucha risa. Sí, en realidad tenemos varias historias, pero no se documentan. Bueno, pero ustedes las están documentando. Queremos hacer eso. Vamos por el cuarto premio. Ah, van por el cuarto premio. Vamos a un corte y nos cuentas. Muchas gracias. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y Ana Lilia nos va a contar alguna anécdota de las que te han llegado. Bueno, las vemos mucho en espectaculares, en las zonas rurales o semiurbanas, que ponen, o incluso en cartulinas, ¿no? Aquí se vende tal cosa, y que dices, Dios mío, eso está pésimamente escrito, no solo por la ortografía, sino también la gramática, y que da a entender otra cosa como en doble sentido, cuando la intención de quien lo escribió no. Es que ahorita no recuerdo anécdotas. Las que más se dan a conocer, las erratas más conocidas, son con faltas de ortografía. Y las faltas de ortografía
a pesar de las faltas de ortografía, están reflejando la comunicación, están diciendo qué es lo que quieren. El problema, yo creo que hay que atender más los errores de universitarios, de doctorados. O sea, esos errores son más graves que las faltas que comete el pueblo, la gente, que no tiene el mismo nivel de conocimiento. Hay alguna errata que fue muy importante hace, no sé, cuando el secretario de Educación Pública era Reyes Tamés, que en una ley no pudo hacerse efectiva porque salió, firmaba la Secretaría de Educación Física en lugar de Educación Pública. Esas cosas son más importantes y ahí debe de haber gente que las esté revisando. Hay leyes que no se pueden ejecutar por una falta de atención. Entonces, en todas las oficinas de gobierno tendría que haber también un corrector de estilo. Debe de haber. ¿Y lo hay? No siempre. Y si no, también, lamentablemente, el trabajo que tenemos se ha ido poniendo de moda, y en realidad se ha puesto de moda desde que empezamos a establecer el Día de la Corrección de Estilo, que es el 27 de octubre. Esto es en homenaje a Erasmo de Róterdam, un pensador del Renacimiento que fue el primer traductor de la Biblia, del latín al alemán, y de ahí se pasó al inglés, con muchos aforismos, bueno, una gente realmente conocedora, y a él se le dedica el Día de la Corrección, bueno, es el santo patrón de los correctores. Esto es el 27 de octubre, tenemos 5 o 6 años celebrándolo, y como parte de las actividades del Día de la Corrección tenemos los 2 premios. Uno, el premio Martí Soler a la mejor anécdota de corrección, como te decía, con la intención de documentar el trabajo. Otro es el premio Niquito Nipongo a la mejor perla idiomática. La perla es el error de bulto, no la errata. La errata es muy fácil y todo el mundo la ve. El problema es lo que no se alcanza a ver, lo que pasa así, rapidísimo. Entonces, esos son los 2 premios que tenemos establecidos. ¿El error de bulto a qué le llamas? Estos errores graves, en donde puede confundirse una palabra por otra, en donde muchas veces el escritor está pensando en un error, en una palabra, y no es la palabra adecuada, y de ahí se va pasando. Son otros significados los que tienen, son errores de fechas, por ejemplo, en periodismo son muy famosos los lapsus, o los, ¿cómo se llaman? Los gazapos. Un gazapo se dice que es porque pasan rapidísimo. Hay un tipo de conejo pequeño que es muy veloz. Entonces, ese gazapo, como se va tan rápido, así se pasa en los medios, en los periódicos. ¿Cómo que sería un error gazapo, tipo gazapo? Por ejemplo, es muy común en las cifras, y un artículo en periódico que salió hace mucho tiempo hablaba de que una persona donó ¿cómo? 25 millones en lugar de 25,000 pesos. Sí, cosas así, no sé, o sea, se pasan rápido. Un lapsus es confundir algo que sí conoces, pero lo confundes. Por ejemplo, hablar de Juan Rulfo, refiriéndote a él como Pedro Páramo. Están tan juntos, tan semejantes, que es muy fácil que digas en el aniversario de Pedro Páramo cuando te estás refiriendo a y cuando de hecho estás pensando. Ese es el lapsus, porque piensas. Entonces, cuando decir una costra porosa es un lapsus lingui, un error que comete la lengua. Pero cuando lo escribes es un lapsus calami, es un error que se comete al escribir. Y eso, pues, sí lo sabes, la mente está por acá, la mano está por acá, entonces se cruzan ahí los cables, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que estudiar a alguien que se decide a ser corrector de estilo? Pues yo creo que toda la vida.
Toda la vida, claro. Pero un curso de capacitación que ya te autorice o te certifique como tal. Bueno, todavía no estamos certificados los correctores, en eso estamos trabajando. Ahora, por primera vez, la Cámara de la Industria Editorial ha convocado un grupo de especialistas para que trabajemos en pro de la certificación. Yo creo que a partir ya del año que entra podremos tener correctores certificados. Por el momento, hace más de 20 años empecé con un curso de corrección, que era un curso de 30 horas porque nadie lo enseñaba, era como los antiguos gremios, uno empezaba a aprender y se seguía. Con este curso ya ahora lo hicimos diplomado, tenemos un diplomado en corrección que tarda un año. ¿Es presencial o en línea? Es presencial, es un diplomado en corrección profesional, tarda un año y medio año para complementar porque el nombre es corrección profesional y asesoría editorial. Y este diplomado está avalado por la UNAM, entonces vamos en la 4ª generación y es la primera vez que hay correctores con un respaldo académico. Pero esto solo se imparte en el Distrito Federal. Lamentablemente sí. ¡Qué barbaridad! Es que el cuerpo docente es muy ambicioso, son los mejores profesores en la actividad editorial que están participando en este proyecto. Bueno, pues entonces sería muy bueno que comenzaran a pensar en la posibilidad de hacerlo a través de internet, en línea. Claro, sí, esto sí es la intención, pero platicábamos hace un rato que uno camina con sus propios recursos y es muy difícil hacerlo sin apoyos, ¿no? Sin el apoyo, claro. Así es. Pero si hubiese una forma de organizarse entre ustedes y los profesores para que los mismos alumnos paguen por sus cursos y sea autosustentable. Los alumnos pagan. Lamentablemente creo que no es nada, que no debe recaer solamente en los alumnos, sino que quienes van a salir beneficiados son las empresas, las instituciones, y son a los que se les va a generar esa parte de la fuerza laboral. Entonces ellos también deberían de dar alguna colaboración. Las instituciones culturales o educativas del país pues tendrían que participar también en el entrenamiento, en la capacitación de este tipo de profesionales que son indispensables. Muy bien, ahora, ¿qué errores puede cometer un corrector de estilo, que es experto en corregir los errores de un autor? ¿Qué errores puede cometer el corrector de estilo si no hace con profesionalismo su trabajo? Mira, te decía que a raíz de que empezamos a hacer el Día de la Corrección, se empezó a poner de moda también el trabajo de corrector. Desgraciadamente la gente piensa que por saber leer y escribir o por tener buena ortografía, va a desempeñar esta labor, y no es cierto, hay muchos detalles que se tienen que cuidar. Entonces es muy común que salgan publicaciones sin haberlos tocado, que no tengan, que pasen los errores que venían de origen y se van pasando porque la gente no sabía que se tenían que revisar. La ortografía, el concepto, la estructura, la idea, todo eso. Hay compañeros también, colegas, que no son muy profesionales y que como es muy mal pagado el trabajo, pues tampoco hago mucho por el trabajo. O si no justifico y te quito una coma, te cambio una coma y está mal hecho. Entonces por eso es mucho la queja de muchos escritores que dicen me cambiaste el estilo, que no es exactamente que le hayan cambiado el estilo, sino que hayan alterado el sentido de una frase porque la coma está posicionada mal, en otro lugar. Sí, o cambia el orden de las palabras, o le cambia la palabra, porque además para lo que le llaman sinonimización, hay una palabra antes y luego se repite, que eso puede ser un énfasis que le está dando el escritor y el corrector lo sustituye y pierde el ritmo que va siguiendo. Entonces el corrector de estilo tiene que ser muy delicado, primero leer la obra completa sin corregir, entenderla, hacer empatía con el autor, sentirlo en su corazón y después sí, habiendo tomado la obra como suya, ponerse a corregir con cuidado, respetando el sentido original. Sí, el corrector, podríamos decirlo, que está entre el autor y el lector. Se pone en los zapatos del autor para beneficio del lector.
tiene que cuidar que las ideas del autor viajen de la manera adecuada para que el lector las pueda ver. Si el corrector no entiende lo que está leyendo, pues ¿cómo lo va a entender el lector? ¿O cómo lo va a corregir? Tendrá que tener también comunicación. Si no Oye, ¿qué quisiste decir en sí, esta frase? eso. Porque no sí, se también entiende a veces nada. necesitan como de los autores, ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Anunciación TV platicando con Ana Lilia Arias de Profesionales de la Edición Asociación Civil y nos encanta conocerte, Ana Lilia, Muchas de gracias, verdad. Tere, Es un honor estar cerca de una correctora de estilo que ya es profesora y capacitadora de otros que aspiran a ser correctores de estilo. No es un trabajo nada fácil. Vamos ahora a ver un video, ¿sí lo tenemos listo? El ojo del corrector, a ver si más adelante lo podemos poner, pero puedes irnos haciendo una introducción, un adelanto a esa función visual. Es una forma muy distinta de manejar la vista cuando se trata de un corrector de estilo. Mira, esto es una empresa francesa que lo que hizo fue utilizar una técnica que se viene desarrollando desde después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente para mercadotecnia, en donde analizan el movimiento ocular, los ojos cómo se van yendo. Lo utilizan en mercadotecnia porque cuando vamos al súper siempre vas a ver las ofertas de frente, llegas y lo primero que vas a ver las ofertas en una librería, lo primero que ves es lo que quieren que compres, ¿no? O sea, te van guiando hacia eso. Bueno, esta empresa lo utilizó para demostrar que el trabajo de corrección es un trabajo especializado, es un trabajo que requiere capacitación. Entonces aparece una persona que es especialista en comunicación, o sea, no es cualquier persona, ya de por sí es comunicóloga. Es comunicóloga.
y le están midiendo el movimiento del ojo, se lo están grabando y se va notando en el video cómo su ojo va caminando, o sea, normalmente no camina recto, sino van siendo saltos. Encuentra una errata y el punto se agranda cuando encuentra un error y continúa. ¿Las pupilas se agrandan? No, el punto en el texto es el que se va a ver en el video. Después pasa lo mismo con una correctora especializada, una correctora profesional, y ahí se nota cómo el ojo va parejito y se detiene, o sea, es más lento y se detiene en los errores. Es lo que llamo la calistenia ocular, porque los correctores leemos letra por letra y signo por signo. No leemos la palabra, el ojo normalmente lee el principio y el final y la mente complementa todo. Esto es lo que hace. Sí, de hecho, ves que en las redes sociales pasan cuadritos con muchas palabras mal escritas, o sea, textos largos, y te dicen, si lo lees completo quiere decir que eres muy inteligente, sí, aunque las letras estén invertidas y tal y tal. Pero entonces tú puedes captar el mensaje completito, efectivamente, aunque haya letras sustituidas por números y bla, 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 ¿no? Así es. Entonces, imagínate el trabajo delicado de un corrector de estilo. Bueno, imagínense ustedes, ella ya lo vive, sí, ¿no? Es delicadísimo porque puedes dar por hecho una palabra y no es cierto, ahí hay una letra que está equivocada o un número en lugar de una letra. Así es. Esa es la calistenia ocular, que tienes que desarrollar esa actitud para estar leyendo una letra tras otra. Puede ser, por ejemplo, cuando hay letras dobles, es muy común que se vaya una, por ejemplo, corrección, es doble C, y puede ser que dejes pasar corrección, porque tú en la mente ya lo leíste como corrección perfectamente, ¿no? Y así son errores comunes. Exacto. A propósito de ratas chistosas que decías, está la palabra pública, que es muy común que se vayan los errores porque se omite la L. Y entonces aparece. Sí, hay un error garrafal que se repite con frecuencia, con cierta frecuencia, es escribir error con H. Qué curioso, ¿no? Sí. Mucha gente escribe error con H y de cualquier edad y de cualquier grado profesional. Pues, aquí hay un error, paradójicamente es en la palabra error. Con error, sí. Ahora, la palabra errata viene de error. Sí, es de latín erras, que es error. Y es tan fea, suena tan fea. A rata, ¿no? Sí, suena a rata. Sí. Sí, sí. Ahora, la fe de erratas, ¿no? Cuando alguien solicita una fe de erratas para que se corrija un texto, una denuncia, una injuria, ¿no? Eso es distinto, eso no tiene que ver con los correctores de estilo, ¿sí? Bueno, forma parte del trabajo, es parte del trabajo cuando no se hizo bien. A veces dicen que el que se esculpa se culpa, no siempre es tan bueno presentar una fe de ratas, mejor ya que se vaya. Hay anécdotas de fes de ratas cuando empezaron a aparecer, te decía por ahí de la aparición de la imprenta, donde la fe de ratas supera la cantidad de páginas del libro. Sí. Entonces a veces es preferible que ya déjalo. Hay una anécdota muy cercana a nosotros en la Facultad de Filosofía de un libro de latín o de griego, creo, que dicen que tenía tal cantidad de errores que dejar toda la edición. Pero lo seguían reproduciendo porque era en griego. Entonces una compañera me lo dijo en un curso, le pregunté y me dice, sí, pero como la maestra que me dio es la autora del libro, no tuvimos problema porque lo fuimos corrigiendo todo el curso para ir corrigiendo los errores. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y tú cómo entraste a este campo de Todos entramos de chiripa sí. hasta ahorita. Apenas empiezan a formarse, pero todos empezamos pues por alguna razón. Hay quienes empezaron porque su papá, su mamá ya trabajaba en esto y desde niños conocieron ese trabajo y fueron desarrollándole el gusto. Otros nos tocó por azares de la vida y ahorita ya empiezan las generaciones que deciden que eso es lo que quieren, que eso es lo bonito.
¿Cuál es el perfil de personalidad de un corrector de estilo para que decida ser corrector de los autores? Es que eso es una posición muy estratégica y que amerita mucha paciencia. Sí, necesita ciencia. Pues no sé todavía qué decirlo, porque hay también quienes nos califican de escritores frustrados, y pienso que no es eso. Uno decide que ese es el trabajo que le gusta. Regreso otra vez a la historia en la imprenta, a los profesores universitarios, que eran muy pocos, sentían que era un honor leer un libro antes que apareciera publicado, antes que los demás lectores. Entonces no pagaban porque se sentían honrados, no cobraban porque se sentían honrados por eso. Y ahora también eso se sigue, esa maldición nos llega hasta acá. O ese placer, ¿no? De tener de primera mano un libro. Por un lado el placer y por otro la maldición, porque no quieren pagar por el trabajo. Ah, ya. Sí, no pagan. Entonces, eso es más bien estás como tú ahorrándote la compra de libros, ¿no? Leyendo los originales, los textos originales. Bueno, también a veces les digo, te encuentras textos que es más aburrido que chupar un clavo. sí, no claro. No todo es... De cada 10 libros que llegan a una editorial que publica libros, ¿no? De cada 10 textos, ¿cuántos se quedan realmente para ser editados? O de cada 100, tal vez. Ese dato yo no lo tengo, pero lo acaba de mencionar. Nosotros como asociación tenemos algo que se llama, una serie de reuniones que se llaman pescas editoriales. Son reuniones de convivencia que son 3 al año. Invitamos a alguien importante del ámbito cultural o de la industria editorial para que nos dé una plática y sea el momento en el que la gente se reúna también. Esta vez el invitado fue Carlos Anaya, que es director de la Cámara de la Industria Editorial, y mencionó la gran cantidad de libros que llegan a una editorial, pero son cientos, y ahí depende de la editorial porque a veces son miles, y solamente tienen destinados unos 20, 50 libros. Para todo el año. Muchísimo, sí. Y ya 50 es mucho, ¿no? Sí, es mucho. Entonces, sí hay que ser también muy selectivos, y cada vez la gente quiere escribir más, pero no da tiempo para leer. Entonces, además el tiempo te lo quitan a las redes sociales, están leyendo mucho en Facebook, en Twitter, entonces eso distrae el tiempo de lectura del que se disponía antes. Y la estrategia de frases cortas en las redes sociales para mandar incluso mensajes políticos o filosóficos, espirituales, psicológicos, está sustituyendo mucho el gusto por los libros. Sí, está desarrollando otra actitud que es la síntesis, la capacidad de síntesis, porque no es fácil escribir en un determinado número de palabras un pensamiento claro y completo, ¿no? O sea, los tiempos van caminando. Es lógico que el cambio tecnológico cambie la mente, la forma de ser de las personas. Cuando apareció la imprenta, imagínate tú a los monjes que estaban en los monasterios, no tenían otra cosa que hacer más que rezar, comer y según el trabajo, ¿no? Los copistas pues tenían que copiar libros porque los copiaban a mano y era toda su vida, no había más que hacer. Aparece la imprenta, entonces cuando un libro se tardaba años en hacerse, de pronto con la imprenta se tarda meses. Y de un libro que era único, porque nunca los libros iban a ser iguales, cada uno era distinto, de pronto empiezan ya a ser los libros igualitos, 100 ejemplares, 300 ejemplares, todos iguales. Esto, pues es lógico que la gente piensa ya diferente, empieza a cambiar distinto su forma de ver la vida, de pensar, y así vivimos 500 años, desde la aparición de la imprenta hasta que aparece la reforma, la nueva tecnología, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado mucho. Todavía no nos alcanzamos a dar cuenta, pero si recapacitamos cómo era nuestra vida hace 10 años. No dependíamos del teléfono, del internet, de Facebook, en fin, ¿no?
Sí, todo ha cambiado. Todo cambia. Y sin embargo el trabajo de corrector de estilo, al contrario, va creciendo porque claro, crecen las páginas de internet. Así es. Pero crecen todas, todo. Te digo, hasta para un discurso, para un orador, tiene que leerse primero lo que va a decir. Si no, pues, ¿qué dice, no? ¿Tú qué libros has corregido? Cuéntanos, ¿se puede decir? Sí, pero no recuerdo, sí, ni siquiera llevo la cuenta. Hay quienes sí llevan la cuenta que dicen tengo tantos libros corregidos, ¿no? Pero son, no sé, no recuerdo, o sea, de medicina, de enfermería, de ciencia política, de administración pública, sí algunos de narrativa, no todos, no han sido mi especialidad. Es muy variable. ¿Cuántas cuartillas puedes corregir por día? Bueno, eso es muy importante, depende del texto, pero sí es muy importante si alguien va a empezar como corrector, que se mida cuánto tarda en la corrección. A veces la gente no entiende por qué uno corrige 5 cuartillas, por decirte algo. Solamente entre nosotros sabemos el tiempo que te tardas pensando en una frase, si estará correcta o no, y haciéndolo como rompecabezas, lo cambias de un lado, de otro, le das la vuelta para ver cómo queda mejor, lo lees, lo revisas, lo lees con el párrafo anterior y con el que sigue, le estás viendo las diferentes posibilidades, como el cuadrito que le vas dando vueltas, hasta ver en dónde embona bien. Y te quedaste con un párrafo, puede ser 1 hora, 2 horas, y si el libro es todo así, pues no te llevas toda la vida, ¿no? Por eso es importante que el escritor primero revise su trabajo, porque ahora se ha malentendido que el autor no corrige, sino que corrige el corrector, y eso no es cierto. En la parte creativa, el escritor tiene que también corregir lo que escribe, para que entregarlo lo mejor posible. Sí, claro, para que vea que efectivamente su idea es clara, porque si no es lo que le llaman en periodismo un maquinazo. Lo primero que me viene lo escribo y así lo paso, pues oye, le llega al corrector y no entiende nada. Claro, sí, claro. Cada pues tú como autora lo sabes, sí, ¿no? claro, y aparte me gusta entregar lo mejor que puedo mi texto para facilitar al corrector de estilo, pero también para evitar que el corrector de estilo caiga en la tentación de cambiarme frases completas. Claro. Efectivamente. Entonces la idea es salvaguardar el contenido tal cual lo siento y lo pienso y que quede. Y ya si hay errores de, por ejemplo, sinónimos, repetición de palabras, ya es lo de menos, me cambiará alguna palabra por otra. Sí, es necesario. Pero procuro que la puntuación quede al menos. Es que eso tiene que ser, eso es una obligación del autor. O sea, es lo que se conoce como proceso creativo, que es la tríada de la buena escritura. Hay 3 momentos obligados para un escritor: escribir, leer, corregir y volver a escribir. Y lo tienes que hacer las veces que sean necesarias, hasta que sientas que tu texto ya está bien. Y entonces es cuando entra al proceso de edición, y ahí es cuando el corrector va a corregir, pero lo que ya trabajaste tú, como claro, autora. Ya es como pulirle, darle la última pulidita, ¿no? Y que quede limpio. Oye, ¿y te encanta tu trabajo? Cuéntanos, Pues creo que sí. Sí, sí. Qué linda. Creo que sí, me he dedicado a ello, pues ya también tantos años, pero lo disfruto mucho hacer el trabajo de corrección y dar clases también, transmitirle a la gente el gusto por este trabajo. Qué bueno. Pues ojalá que se organicen pronto el diplomado en línea para que más personas, las mismas que nos están viendo ahora, puedan inscribirse. Tenemos talleres también, que también tenemos pensado hacerlos en línea. Son talleres cortos, no todo el diplomado, porque el diplomado tarda 1 año y medio, te digo, pero sí hay talleres más cortos con las que puede acercarse la gente. Si no para dedicarse a esto, por lo menos que sepan en qué consiste y qué pueden pedir, porque a veces tienen que contratar un corrector y no saben ni qué va a hacer el corrector. Ni qué le van a pedir, claro. Sí.
Muy bien, bueno, pues tus datos han estado en pantalla, yo espero que muchas personas se pongan en comunicación contigo y que se apunten a este concilio. ¿Cuándo va a ser el concilio? Es el primer concilio nacional de correctores del 24 al 27 de octubre, aquí en la Ciudad de México, en la Biblioteca José Vasconcelos, la Ciudadela, la ciudad de los libros. Se trata de buscar una identidad para nuestra profesión, que aunque es una actividad antigua, como profesión está empezando a sentar sus bases apenas. Muy bien, pues muy oportunamente. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, mucho éxito. Gracias. Pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.